¿Qué tal, hermanos? Buen día. Mi nombre es Joel Ira Sánchez y el día de hoy me toca compartir el capítulo número 24 de este libro, Una vida con propósito, el cual tiene como título Transformados por la verdad. Mateo 4:4 dice: la gente necesita más que pan para vivir y deben alimentarse con cada palabra de Dios. Hechos 20:32 dice: ahora les encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para transformarles y darles herencia. La verdad transforma. El crecimiento es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. Jesús oró: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Para la santificación se requiere revelación. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. Para llegar a ser como Jesús, debemos llenar nuestras vidas de su palabra. La Biblia dice: por medio de la palabra somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios es diferente a cualquier otra palabra. Es viva. Jesús dijo: las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Cuando Dios habla, las cosas cambian. Todo alrededor de ti, toda la creación existe porque Dios lo dijo. Él habló e hizo que todo existiera. Sin la palabra de Dios ni siquiera estarías vivo. Santiago señala: Dios decidió darnos vida por medio de la palabra de verdad para que podamos ser los más importantes de todas las cosas que Él hizo. Nunca menosprecies la Biblia. Debemos considerarla tan esencial para nuestra vida como la comida. Job dice: en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir tu propósito. A la Biblia se le llama nuestra leche, pan, comida sólida y postre. Esta comida de 4 platos es el menú del Espíritu para la fortaleza y el crecimiento espiritual. Pedro nos advierte: deseen con ansias la leche pura de la palabra, así por medio de ella crecerán en salvación. El autor deja la siguiente nota: el Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. El siguiente punto es: permanece en la palabra de Dios. Nunca hubo tantas Biblias impresas como hoy. Sin embargo, una en una repisa no tiene ningún valor. Millones de creyentes sufren anorexia espiritual, mueren de hambre por causa de desnutrición espiritual. Para ser un discípulo robusto de Jesús, alimentarte de la palabra de Dios debe ser tu prioridad. Jesús usó la palabra permanecer para referirse a eso. Él dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica 3 acciones. La primera, debo asimilar su verdad. No basta con solo creer en la Biblia. Debo llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme con la verdad. Hay 5 maneras de hacerlo. Puedes recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla. Primero, recibes la palabra de Dios cuando la escuchas y la aceptas con una mentalidad y una actitud receptiva. Segundo, durante la mayor parte de la historia de 2000 años de la Iglesia, solo los sacerdotes podían leer la Biblia, pero ahora miles de millones de personas tienen acceso a ella. A pesar de esto, muchos creyentes son más fieles a la lectura diaria de un periódico que de sus Biblias. Nadie debería de sorprenderse de por qué no crecemos. No esperemos crecer si leemos la Biblia 3 minutos después de ver televisión 3 horas. Tercero, la investigación o el estudio de la Biblia es otra manera práctica de permanecer en la palabra.
La diferencia entre la lectura y el estudio de la Biblia implica dos actividades adicionales: formularse preguntas acerca del texto y anotar tus ideas. En realidad no has estudiado la Biblia a menos que hayas tomado nota de tus pensamientos en el papel o en la computadora. La cuarta manera de permanecer en la palabra de Dios es recordándola. Tu capacidad para recordar es un regalo de Dios. Es posible que pienses que tienes una memoria pobre, pero la verdad es que memorizas millones de ideas, verdades, hechos y cifras. Recuerdas lo que es importante para ti. Si consideras relevante la palabra de Dios, dedicarás tiempo para recordarla. Y la quinta manera de permanecer en la palabra de Dios es reflexionar en lo que nos dice, lo que la Biblia llama meditación. Para muchos, la idea de meditar evoca poner en su mente en blanco y divagar. La meditación bíblica es exactamente todo lo contrario. Consiste en concentrar el pensamiento. Exige un esfuerzo serio. Eliges un versículo y reflexionas en él una vez tras otra. La segunda acción: debo aplicar sus principios. Es completamente inútil recibir, leer, investigar, recordar y reflexionar en la palabra si no la ponemos en práctica. Debemos llegar a ser hacedores de la palabra. Este es el paso más difícil de todos, porque Satanás lucha intensamente. A él no le molesta que vayamos a los estudios bíblicos con tal de que no hagamos nada de lo que aprendemos. Nos engañamos cuando pensamos que simplemente porque hemos oído, leído o estudiado una verdad, la hemos integrado a nuestra vida. En la actualidad, puedes estar tan ocupado yendo a la próxima clase o seminario o conferencia bíblica que no tienes tiempo para poner en práctica lo que aprendiste. Olvidas lo aprendido mientras vas camino a tu próximo estudio. Sin aplicación, todos nuestros estudios bíblicos carecen de valor. Jesús dijo: todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Jesús también enseñó que la bendición de Dios viene por obedecer la verdad, no solo por conocerla. Él dijo: ahora que saben estas cosas, serán dichosos si las ponen en práctica. La mejor manera para llegar a ser un hacedor de la palabra es escribir siempre un paso de acción como resultado de la lectura, estudio o reflexión sobre la palabra de Dios. Desarrolla el hábito de anotar exactamente lo que piensas hacer. Este paso de acción debe ser personal, involucrándote tú mismo, práctico, algo que puedes hacer y comprobable, con plazo límite para hacerlo. Todas las medidas prácticas deben involucrar tu relación con Dios, tu relación con otros o tu carácter personal. Antes de leer el próximo capítulo, dedica unos minutos para pensar en esta pregunta. ¿Qué es lo que ya te dijo Dios en su palabra que tienes que hacer y aún no has comenzado? Luego anota algunas declaraciones de acción para ayudarte a poner en práctica lo que sabes que debes hacer. Podrías contarle a un amigo lo que te propusiste hacer para rendirle cuentas. Como dijo D.L. Moody, la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestra vida. Los preceptos del Señor me alegran el corazón. El punto de reflexión, hermanos, es que la verdad me transforma. Tenemos un versículo para recordar que dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:31 al 32. Y la pregunta para considerar es: ¿qué es lo que ya me ha dicho Dios en su palabra que todavía no he empezado a hacer? Hermanos, gracias, que tengan un buen día y Dios les bendiga.